Muy buenas, bienvenidos, bienvenidas, bienvenides. Mi nombre es Lucas, soy estudiante de Ciencias Biológicas en la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco y este es otro repaso para poder dar el examen final de la materia organismos celulares correspondientes a mi plan de estudio. ¿Sí? Ya había subido unos videos anteriores donde recién estaba comenzando y esperemos que este sea la versión más definitiva. Así que les voy a hablar de la unidad 8 que corresponde a clorofitas. Bueno, las clorofitas son primero que todo organismos eucariotas. Burke en su clasificación, cuando hizo su clasificación de los organismos, presentó su árbol de organismos eucariotas en el 2004, también hizo una diferenciación entre dos grandes clados, organismos unicontas y bicontas. Las clorofitas estarían dentro de lo que son los bicontas, ¿sí? Al tratarse de células, al menos en un inicio, em, biflageladas. Después puede que pierdan los flagelos de forma secundaria, pero bueno, ancestralmente son biflageladas con dos centriolos, sin fusión de genes, como pasa con Uniconta, y son autótrofos. Dentro de bicontas podemos encontrar organismos autótrofos, mientras que en Uniconta son absolutamente todos heterótrofos. Cuando estamos hablando de organismos autótrofos, tenemos un montón. Para pensar en su origen, pensamos en el origen de sus plastos, ¿sí? En los años 70, Lynn Margulis presentó una teoría, la teoría de la endosimbiosis, para poder analizar el origen de los plastos, también de las mitocondrias, la cual es muy aceptada, hay bastantes evidencias a su favor y entonces si estamos hablando de las algas verdes, estamos hablando de una endosimbiosis primaria. Acá entonces tenemos un organismo ancestral eucariota que fagocitó una cianobacteria de vida libre y bueno, la adquirió, hubo un intercambio acá genético para poder apropiarse de esta cianobacteria. La cianobacteria perdió también características que la volvían que la hacían un organismo independiente. Y bueno, hay distintas líneas evolutivas, pero sí, entonces una endosimbiosis primaria, si seguimos esta línea, dio origen a un alga verde. Las algas verdes, también acá dice plantas terrestres, dieron origen a las plantas terrestres. Si pensamos en dónde agrupamos las clorofitas, cuando por ahí podemos recordar cuando íbamos a la primaria, a la secundaria, que nos enseñaban los reinos, eso era el esquema de Whittaker y Margulis. Bueno, ya no existen, o sea, quedaron con el avance de la ciencia básicamente obsoletos. No usamos más los reinos, sino que ahora utilizamos otras clasificaciones como suprarreinos, supergrupos. Entonces, igual podemos recordar, ¿no? Porque algunos términos de ahí están, porque teníamos el reino Plantae, reino Animalia, Fungi, Monera. Bueno, Burke en su clasificación de organismos eucariotas del 2004, en su árbol, agrupó a las clorofitas en lo que es el superreino Plantae. Ahí está. Y más adelante, en el 2012, porque hubieron varios estudios, ¿no? Siempre está en discusión todo este tema de la taxonomía y cómo organizar a los organismos. Y aparecen nuevas evidencias, entonces siempre se está replanteando. En el artículo de Ad et al. Del 2012, los disolvieron el supergrupo Plantae, pero los incluyeron en Archaeoplastia. En Archaeoplastia estarían todos los organismos, no todos exactamente, pero bueno, en general los fotosintéticos. Así que recapitulando, se tratan, yendo más atrás, bueno, organismos eucariotas, fotosintéticos, bicontos, que pueden pertenecer al superreino Plantae o Archaeoplastia, ¿sí? Son sinónimos. Ah,
y su relación con las plantas verdes. Acá tenemos entonces este diagrama que por ahí se han estudiado en otras materias como botánica, como diversidad vegetal, ¿no? Por su relación con las plantas terrestres. Em, Están relacionadas, se dice que son predecedoras de las plantas terrestres. Y acá podemos observar, acá más cerca de la base tenemos las clorofitas. Todas pertenecen al gran grado de Viridiplantae, plantas verdes. Pero bueno, tienen características en común como el mismo tipo de plastos, la clorofila A y B. Bueno, después fueron apareciendo otros caracteres evolutivos más cercanos. Tenemos a las carofitas, que antes clorofita y carofitas estaban juntas, eran un mismo clado. La evidencia las separó en distintos clados. Y bueno, las carofitas son más cercanas a las embriofitas, a las plantas terrestres. Pero bueno, las clorofitas están más cerca en la base, entonces son predecedoras. Se dice que las algas verdes evolucionaron originalmente de una alga verde de agua dulce. Como características generales de las algas verdes podemos hablar, bueno, ya sabemos que son bicontas, entonces si tienen flagelos van a ser dos. Pueden ser uni o multinucleadas, poseen una pared de celulosa, la cual a veces puede poseer una capa externa de pectina. Los cloroplastos, como provienen de una endosimbiosis primaria, tienen una doble membrana plasmática. Los tilacoides están desorganizados o anastomosados y poseen pirenoides. Y bueno, los cloroplastos pueden encontrarse con múltiples formas. Los pigmentos son la clorofila A y B. La B que sería la que le da su característico color verde. Y bueno, otros pigmentos como alfa y beta caroteno, pigmentos accesorios como xantófilas. La sustancia de reserva es el almidón, el cual se encuentra en los plastos. Por eso dice almidón plastidial. Acá como a modo de ejemplo hay una célula de clamidomonas, ¿sí? Una alga unicelular que nos forma esta forma atípica. Tiene un gran cloroplasto, su núcleo, y tiene dos flagelos. Hay distintos niveles de organización, pueden ser unicelulares, coloniales móviles o no móviles, filamentosas, laminares. Como formas de reproducción van a poder presentar reproducción sexual, que puede ser ogamia o anisogamia. En general las formas unicelulares presentan reproducción sexual y las formas multicelulares suelen dividirse de forma sexual por fragmentación o producción de esporas. Como datos sobre la ecología, son organismos cosmopolitas, principalmente dulceacuícolas. Solo un 10% de la diversidad corresponde a especies marinas. Son los productores primarios más importantes de los cuerpos de agua dulce. Y otra característica también es que poseen ciclos de vida muy diversos, a diferencia de otros grupos de algas. Vamos a encontrar ciclos haploides, diploides o haplodiploides con alternancia de generaciones iso o heteromórfica. Y antes de pasar, estas características celulares las comparte también con las carofitas, que también por estas razones era que se las solía considerar que pertenecían a un mismo filum. Tenemos tenemos tres líneas evolutivas de las algas verdes. Tenemos una comenzando por ahí, siempre se ejemplifica con una célula simple, sencilla, como puede ser la clamidomona. Y vamos a tener entonces una línea, que es la línea colonial o uniceriada, que sería la línea volvocina. Entonces, donde bueno, la célula se reproduce formando colonias. Las colonias pueden quedar unidas por la producción de mucílago y suelen ser cenobiales, es decir, con un número determinado de células. Voy a ir apareciendo acá que aparezca. Entonces,
bueno, pensando desde una célula básica como la clamidomonas, se forman evolutivamente las colonias. Otra línea evolutiva es la línea tetrasporina, que es uninucleada, ¿sí? Las células se van dividiendo formando septos y vamos a encontrar entonces especies como Ulotrix, y si aparecen distintos planos de división, vamos a encontrar especies laminares como Monostroma o Ulva. ¿Sí? Dentro de esta línea tetrasporina, cuando las células se pueden formar ramificaciones, ¿sí? Es que tienen células que son más anchas de un lado y después entonces al dividirse crean septos y así se van ramificando. ¿Sí? Y acá si seguimos esta línea vamos a ver que siguiendo evolutivamente sigue en plantas vasculares, ¿no? Las plantas terrestres superiores. Así que acá otra vez retomamos que las clorofitas son predecedoras de las plantas terrestres. Y tenemos otra línea evolutiva que es la línea sifonada o la serie multinucleada. ¿Sí? Entonces esta célula más básica se divide pero sin formar septos. Y así tenemos entonces células multinucleadas y nos van a dar cuerpos de estas características sifonadas como Pliopsis o Codium, ¿sí? Característicamente. Como criterios para poder establecer las relaciones taxonómicas, antes se tenían en cuenta más que todo por ahí, además de caracteres morfológicos, sino las formas de vida si eran unicelulares, coloniales, bueno. Actualmente las clasificaciones taxonómicas tienen en cuenta el tipo de mitosis, que acá aclaré cerrada y formación de ficoblastos, porque acá es donde se empieza a diferenciar de las carofitas, porque las carofitas poseen una mitosis abierta y con formación de fragmoplastos. Con esto de cerrada es que acá se ocurre la mitosis con la envoltura nuclear intacta. No se disuelve la envoltura nuclear como suele pasar o como nos suelen enseñar cuando aprendemos los ciclos, las formas de división celular. También el sistema flagelar, si bien son biflagelados, depende cómo están insertos estos flagelos, ahí es un carácter de peso taxonómico. Pueden también incluso poseer mastigonemas y bueno, algunas de estas cosas accesorias que acompañan a los flagelos según la bibliografía que he leído. Obviamente, los caracteres moleculares, los análisis moleculares, no la secuencia genética, es muy importante. También se estudia mucho actualmente el ADN que poseen los cloroplastos, las mitocondrias. Y los procesos bioquímicos. Acá había una diferencia, ya me olvidé encima cuál era el proceso exactamente, pero por ejemplo, decía para un proceso específico, no sé si tenía que ver con la división o qué, en las clorofitas, entonces está la enzima glicolato deshidrogenasa, pero en las carofitas este mismo proceso utiliza el glicolato hidrogenasa más una catalasa. Y entonces acá ya es que se diferencian en un filum distinto. Dentro de la clasificación tenemos, como decía, depende de la bibliografía en la que busquen, ¿sí? Yo encontré que se separa en tres grandes clados. El clado UTC, que son las clases em, Ulvophyceae, Trebouxeophyceae y Chlorofyceae. Prasinophyceae también es una clase de las clorofitas, pero los análisis filogenéticos han demostrado que está muy diferenciado y por eso lo ponen como en otro clado. Y después el clado C corresponde a las caroficias y bueno, plantas superiores. Así que bueno, estos como grandes clados de lo que antiguamente se llamaba como algas verdes, por eso también depende, podemos hablar de sentido sensu latus, sensu strictum,
Pero bueno, yendo por ahí más sensu strictum, acá en algas verdes vamos a tener primero como más basal la clase Prasinophyceae y dentro de lo que, bueno, es el grado UTC o acá también encontré como clorofitina, vamos a tener Treboxophyceae, Ulvophyceae y Chlorofyceae. Acá estaría desordenado, pero fíjense que es el grado UTC. Bueno, dentro de la clasificación taxonómica de las clorofitas, por ahí nos vamos a concentrar en el grado UTC, entonces primero en la clase Ulvophyceae. Acá tenemos, por no decir toda, la diversidad de plantas algas macroscópicas y tenemos cinco órdenes, sí, órdenes. El orden Ulotricales, que pertenece, bueno, acá tenemos especies como Ulotrix, son, si recuerdan la diapositiva anterior, pertenece a la línea evolutiva tetrasporina, ¿sí? Son uninucleadas y presentan ramificaciones por la división de por septar células anchas. Tenemos ulvales de la misma línea evolutiva donde hay distintos planos de división celular dando especies laminares. Acá vamos a encontrar especies como ulva, la lechuga de mar o la enteromorfa. El orden Cladoforales son especies filamentosas y vamos a encontrar ejemplares como Chaetomorpha y Cladofora. Después tenemos Bryopsidales, que estas son de otra línea evolutiva, son de la línea evolutiva sifonada, es decir, que son multinucleadas, donde vamos a encontrar especies como Bryopsis y Codium. Algunas bibliografías por ahí hablan que se tratan de plantas que pueden llegar a ser macro, pero que son una sola célula, bueno, nada, porque se multiplicó muchas veces y no producen septos, entonces sería como una enorme célula con muchos núcleos, muchas organelas que viajan a lo largo de toda la planta. Y el orden Dasycladales, que no lo hemos estudiado en la cátedra, pero lo menciono porque existe. Después tenemos la clase Treboxophyceae con dos órdenes. El orden Chlorelales, donde tenemos la clorela, que es de agua dulce y muy utilizada en laboratorio porque se reproduce, es unicelular, pequeña, se reproduce fácilmente y tiene un potencial de uso alimenticio. Y el orden Treboxiales. Y la última clase, la clase Chlorophyceae, con tres órdenes. El orden clamidomonadales, que se trata de especies coloniales de agua dulce, flageladas, donde vamos a encontrar especies como clamidomonas, que era por ahí la que hemos utilizado de ejemplo por ser tan simple, tan básica, pero otras clamidomonas es más de vida libre, solitaria, y después tenemos especies sí, típicamente coloniales como Volvox o Platidorina. Otro orden es el orden Oedogoniales con Oedogonium, también son de agua dulce, se reproduce de forma asexual por la producción de zoosporas. Y Faeropreales, antiguamente clorococales, lo cual por ahí nos da una idea de su forma y también son especies coloniales de agua dulce. Y tenemos especies como el Pediastrum y Cenedesmus. Habíamos hablado que las algas verdes se caracterizan por poseer una gran diversidad de ciclos de vida, así que ahora vamos a intentar mencionar un poco sobre esto. Como ejemplo de un ciclo de vida haploide, traje el ciclo de la Clamidomonas, ¿sí? Em, Tenemos un adulto entonces haploide, bueno, con su forma biflagelada, se une con otro organismo haploide
para formar un cigoto diploide 2N. ¿Sí? Este cigoto entra en un periodo de latencia que forma una cubierta y acá adentro se va a producir una meiosis y se van a liberar células haploides, ya entonces con la típica forma de clamidomonas, y estos pueden o reproducirse de forma asexual o volver a reproducirse de forma sexual encontrándose con otro individuo. Entonces, bueno, es un ciclo de vida haploide, ¿no? La mayor parte de su vida es organismo haploide, N. Después, como ejemplo de un ciclo de vida diploide, traje el codium. El codium tiene una característica muy interesante que es la alternancia de generaciones. Se dice que es altamente heteromórfica. Acá tenemos un gametofito maduro, ¿no? Su fase haploide sería todo esto. Entonces, en su fase haploide, acá hay un corte transversal, bueno, de su ramificación sifonada, donde se van a encontrar los gametangios. Dentro de cada gametangio se van a formar por meiosis las esporas. Vamos a tener esporas femeninas y masculinas. Estas se liberan y se unen en una unión anisogámica. Acá podemos observar la diferencia de tamaño. La gameta femenina es de un tamaño mucho mayor que la gameta masculina. Esta, que es la fase haploide, ¿sí? El esporofito sería. Acá podemos ver la diferencia, ¿no? Esta es además de que es una fase celular bisflagelada muy pequeña, y esta es la fase gametofítica, que es, bueno, nada, el talo sifonado. Acá podemos ver la diferencia de fases heteromórfica. Así que, bueno, se unen las gametas por anisogamia, lo cual nos da un cigoto, el cual se va a reproducir por mitosis para poder darnos el conocido talo que vamos a encontrar comúnmente en las playas. Así que, para recordar, es un ciclo de vida diploide con alternancia de generaciones heteromórfica. Y acá, como ejemplo de ciclo de vida haplodiploide, traje a la ulva, ¿sí? Una alga filamentosa, donde, bueno, tiene entonces, comparte a lo largo de su ciclo de vida, básicamente en igual medida, su fase haploide de su fase diploide. La característica interesante es de que esta alternancia de generaciones es isomórfica. Podemos observar acá desde la fase haploide N, ¿no? Son dioicas, tenemos entonces un gametangio masculino y uno femenino. En los márgenes de la lámina es que se van a formar los gametos. Recordemos que ya toda la lámina es haploide. Así que, bueno, acá las células se van a ir por mitosis, liberan sus gametos N, ¿sí? Que se van a unir. Acá hay un estadio intermedio, no es tan importante, pero bueno, plano cigoto, donde vemos que se unen las células, pero todavía no, si bien están fusionadas, sus membranas no están unidas completamente, todavía conservan sus núcleos. Es una unión anisogámica. Cuando se unen efectivamente los núcleos, vamos a tener nuestro cigoto 2N. Acá ya estamos en la fase diploide, el cual va a crecer para dar un esporofito 2N, que el esporofito es exactamente igual que el gametofito, ¿sí? Después, entonces, bueno, también en los márgenes, por meiosis, va a generar zoosporas, las cuales van a crecer para dar un gametangio. Pero lo interesante es esto, que vos en la playa a simple vista no te podés dar cuenta si se trata de una lámina haploide o diploide. Y esta es la última diapositiva. Entonces, para recordar los ciclos de vida que pueden presentar las clorofitas, pueden ser haploides, diploides o haplodiploides. Pueden haber alternancias de generaciones isomórficas o heteromórficas. Esto es a modo de ejemplo, no significa que todas las plantas haplodiploides tengan una alternancia de generaciones isomórficas, sino que es muy variado entre todas las especies que existen de
clorofitas. Así que eso sería todo. Muchas gracias por escuchar.